Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia de Ventana Abierta, nuevamente con ustedes en este programa oficial de la Dirección Regional de Salud. Normalmente hablamos de salud y no mucho de enfermedad y casi nada de muerte, pero hay una noticia que ha conmocionado al país, la muerte súbita e impensada de un comentarista deportivo que ha mostrado a lo largo de su meteórica existencia mucha pasión por el fútbol, una vinculación especial con este deporte de las mayorías. Se trata de Daniel Peredo, que por un paro cardíaco, después de haber tenido una actividad de recreación y de ejercicio físico, fallece súbitamente y pese a los esfuerzos para reanimarlo, reavivarlo, no se pudo hacer. ¿Por qué es el paro cardíaco? ¿Por qué las contracciones dejan de estar y el corazón deja de latir y ya no hay presión arterial? Y bueno, hay problemas para que una persona fallezca. Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos, porque la obligación para con nuestra existencia y nuestra vida es hacernos periódicos chequeos, especialmente si se ha traspasado los 40 años de edad. Es fundamental. Uno puede estar gozando de absoluta salud, pero está trayendo males, probablemente de orden genético, porque hay una predisposición. Puede haber lipidemia, es decir, grasa en la sangre, pueden haber varios problemas y esto necesita un chequeo. Pero básicamente lo que se requiere es hacer ejercicios permanentes, moderados, que fortalezcan la vitalidad de la persona y no haya la posibilidad de sucumbir tan penosamente como una persona tan querida como este comentarista que ha dado tanta vida y tanta emoción a sus propios oyentes cuando narraba partidos de fútbol. Nuestra obligación como personas, como ciudadanos conscientes, es evaluarnos periódicamente, no solamente los hombres, sino las mujeres, para descartar diferentes males y tener la confianza y la seguridad de que estamos bien. La parca, la muerte, aparece inopinadamente, sobreviene de una manera impensada y nos genera pesadumbre, penar y pesar. Evitemos eso y hagamos que nuestra existencia tenga la conformidad, la satisfacción, la seguridad de que proviene también de una consulta médica adecuada, porque los médicos en estos casos sí son un elemento, son una fortaleza necesaria para que tengamos una salud adecuada. Con esta reflexión nos vamos para entrevistar a nuestro entrevistado estelar de esta noche. Bueno, en lo dicho, estamos con el doctor Jesús Alexander Huanca Excelmel. Él es médico del Hospital de Salud de base número 3 y es médico especialista en salud familiar con formación en la Universidad Cayetano Heredia, que es una universidad de la más alta reputación en el país, y su especialidad es justamente la de la salud pública, fortalecer esta clase de acciones para trabajar con la familia. Buenas noches, doctor, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación y antes que todo saludar a todo el pueblo puneño, que después de una buena fiesta de la Candelaria, hablarles de esta especialidad tan bonita que es la medicina familiar. Sí, pues, ¿y cuáles son los alcances, los contenidos básicos de la medicina familiar? Uno pensaría que es el médico que va de cabecera para atender una enfermedad y para que se aproxime a la familia, pero tiene otros componentes, otras connotaciones. La medicina familiar es una especialidad como otras, como neurología, cardiología, pero la medicina familiar tiene una particularidad, que ve personas. No las fracciona como muchas veces lo han fraccionado, lo ve de una manera integral. Ve al individuo con todas sus creencias, con todas sus vivencias, con su religión. Y este individuo en la familia en que se desarrolla. Y esta familia en la comunidad en la que vive. Por ejemplo, con lo que pasó con el comentarista Daniel Peredo, nosotros podemos hablar de lo que es la prevención primordial. La prevención primordial es desde que se fecunda el niño hasta su desarrollo en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. La medicina familiar tiene esa capacidad de ver a través de todo este proceso. ¿Por qué? Porque es una especialidad que cura, que acompaña.
Excelente, y ese es un tema central. ¿Por qué no tiene mayor auge la medicina familiar? Porque es el rostro, entendemos, humano del médico. Normalmente se ha automatizado, se ha mecanizado tanto la consulta médica, todo es laboratorio, todo es análisis, todos son exámenes muy impersonales. No hay lo que le llaman la anamnesis, que es decir, encontrar el origen, la cotidianeidad, los malestares de la familia y hacer una lectura contextual lo suficientemente inteligente para que el médico sepa de qué se trata el problema. ¿Por qué no se fortalece la medicina familiar siendo tan necesaria en esta época de tanto individualismo, de tanta falta de solidaridad? Sí, es un problema que ya se vio desde la Segunda Guerra Mundial. En países como Inglaterra se han generado los General Practitioners, que son como médicos de familia. Lo ha acogido Canadá, lo ha acogido Estados Unidos. En el Perú nace en el año de 1989 en la Universidad Nacional de San Marcos, después en la Universidad Cayetano Heredia, y se han ido lanzando pocas vacantes para hacer la residencia médica. Lastimosamente los dos grandes sistemas que tenemos del Ministerio y de Salud no han logrado capturar estos médicos de familia y más se han enfocado a una parte de gestión. Actualmente en Puno ahí están saliendo alrededor de 20 médicos de familia, los cuales no hay una oferta laboral plena del Ministerio de Salud ni tampoco en eSalud en Puno. Ahora, esto ameritaría que haya una especie de propuesta compartida, de una visión que más o menos genere una intervención a la limón, tanto de salud como de la Dirección Regional de Salud. Entendemos, por ejemplo, que en los nuevos hospitales que se están implementando del sistema de salud en ACOR, etc., ya hay médicos de familia. Sí. Lo que falta es fortalecer la intervención y hacerla más gravitante, más visible, ¿no? Por ejemplo, nosotros a lo largo del tiempo vamos a tener una demanda en salud que va a sobrepasar. Es lo que se vive ahora. El hospital no puede satisfacer a todos. Entonces, para contener toda esa población que va a venir y que necesita una atención en salud, es donde un médico de familia en un policlínico o un centro de salud adecuadamente implementado puede satisfacer el 90% de la demanda y un 10% ir a un hospital, descentralizando. Esta intervención es costo efectiva. Por ejemplo, en hospitales como en Lima, que hay dos asociaciones público-privadas, que es el Barton y el Kaelin, que el principal lugar de entrada es por un médico de familia, está dando grandes beneficios a su población. Y la atención que reciben de un médico de familia es de calidad. Y estas personas que se atienden por un médico de familia sienten la diferencia, de que son escuchados y satisfacen sus necesidades. O sea, la medicina familiar es básicamente extramural. Hay que evitar que el paciente, el enfermo o las personas de las familias vayan al nosocomio ya como en última instancia. Se tenía la idea anterior de que la gente pensaba de que estaba bien si es que no estaba enferma, cuando generar salud es otra tarea que ya implica valores de interculturalidad, de intervenciones sociológicas, una mirada mucho más holística, es decir, donde conjugan varias disciplinas para fortalecer una intervención y hacerla más solvente. Efectivamente, el médico de familia es aquel médico de cabecera que usted lo nombró, es un médico que lo ve al paciente a lo largo de su vida, que lo conoce, y lo puede llamar este paciente mi médico. Y si hay motivos para referirlo a un hospital, son unos cuantos, y se pone al especialista que debe mirarlo. Porque cuando usted va a un especialista y por un problema que no es de su especialidad, se generan múltiples intervenciones. Un divorcio ahí terrible, váyase a tal otro lugar, a otro consultorio, y entonces un paciente que está sufriendo está desorientado y ahí se va acumulando más su estrés, su disconformidad, ¿no? Y, por ejemplo, la enfermedad es una, pero la persona, cómo vive esta enfermedad, nosotros la llamamos dolencia. Y entonces, para el paciente es mucho más productivo, más importante es compartir cómo vive esa enfermedad, porque hay enfermedades que no se curan, pero sí podemos ser soporte para esa dolencia. Es ahí donde la medicina familiar se fortalece, porque nosotros creemos en sus sentimientos, escuchamos los sentimientos y
nos ayudamos de otros elementos que pueden ser los múltiples medicamentos y otras intervenciones. Por ejemplo, en Puno se toman mates, el pago a la tierra, se deben de respetar esas costumbres, porque no podemos divorciarnos de algo tan ancestral. Claro, eso es, pues, además es un componente anímico que no se debe descartar y menos vituperar o menospreciar, ¿no? Es decir, es el modus vivendi, es lo que la gente piensa y percibe, y además es un componente muy íntimo de su manera de proceder, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo es la cotidianeidad del médico de familia? ¿Cuál es la praxis? O sea, ¿cómo van? ¿Cómo detectan a familias? ¿Las sectorizan? ¿Las establecen? ¿O es por la consulta que va el médico, va el paciente al establecimiento y de ahí recién se desemboca la atención y ya se va a trabajar con la familia? Aquí hay dos diferencias, lo que es la salud familiar y lo que es el médico de familia. La estrategia de salud familiar se enfoca en sectorizar las zonas y de acuerdo a estas sectorizaciones a través de un equipo de salud que está conformado por un médico de familia, una enfermera, una obstetriz, un técnico, un odontólogo, una obstetriz, capta a las familias y les hace una ficha familiar. En la ficha familiar se le hace un diagnóstico y se le realiza diferentes intervenciones. Lo que es la medicina familiar, como médico de familia uno se puede desempeñar en diferentes puntos, desde la parte asistencial, de hacer consulta, pertenecer a estos equipos, en la parte de gerencia, en la parte de gestión, en la parte de prevención. Son diferentes lugares en los que un médico O sea, el médico de familia también tiene su consultorio. también tiene su consultorio. Y la aproximación al paciente es mucho más humana, mucho Exacto. más próxima, mucho más familiar y mucho más amigable, ¿no? Porque ya puede ser el médico amigo del paciente. Ese es un atributo que nosotros lo llamamos en atención primaria la longitudinalidad. En la longitudinalidad, a lo largo del tiempo tú lo vas viendo al paciente y el paciente va siendo tu amigo. Es tanto de que cuando acude ya después de un tiempo, más de un año, 2 años, un paciente que ya lo conoces, sabes el motivo por el que viene. Y el paciente tiene la suficiente confianza de decir, ¿sabes qué? Me ha pasado esto y estoy preocupado en esto, con Claro, hay una más franqueza soltura. y sinceridad en el paciente, ¿no? Eso puede hablar de que la persona diga, este doctor es mi médico, él me atiende, él me cuida y él más o menos ya hay una especie, no de un confesionario, pero sí de una sinceridad y de una especie de mimesis, de entendimiento entre paciente y médico. Sí, ese es el objetivo de la medicina familiar. En España ya se ha aplicado esto hace más de 2 décadas y está dando estos frutos, en el que hay un adecuado control de los problemas de salud. Inglaterra, un excelente sistema de salud que está basado por la medicina familiar. Canadá igual, de la Ahora, misma vamos a manera. conversar en un momento sobre los problemas que hay para que esto se extienda, pero básicamente en la aproximación de ustedes como médicos de familia, como médicos de salud familiar, tienen que educar. ¿Cuáles son los componentes de educación? No solamente deben ser los de la prevención, sino también los de promoción, entiendo, promoción de la salud. Sí, dentro del campo de la promoción no solo es del campo de la medicina, sino es de todos. Es una intervención intersectorial que no solo debe repercutir en responsables el médico, sino también el sector educación. Porque ¿dónde empiezas a hacer prevención? Con el simple hecho de que a un niño de 3 años o 4 años le enseñes el lavado de manos. Es una intervención y es un hecho de promoción que lo están haciendo. Por ejemplo, en la prevención primordial de enfermedades para infarto de miocardio, es importantísimo de que los niños mantengan un adecuado peso y hagan adecuada actividad física. Un niño menor de 10 años por lo menos debe estar 2 horas haciendo actividad física al día. 2 horas diarias. 2 horas diarias. Pero en nuestros tiempos, ¿qué está pasando? Que el uso de los celulares, de las tablets, a los niños están sentados. Ese niño ya está en sus arterias formándose una estría grasa, que a lo largo del tiempo va a generar un depósito de grasa y esto va a taponar sus arterias. Bueno, ya podemos hablar de una epidemia mundial generada por la tecnología, que es el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles, es decir, no se transmite de una persona a otra, pero sí se transmite por el sedentarismo, por una vida muelle que no tiene capacidades de entender que hay que hacer ejercicio. Tenemos una maquinaria extraordinaria, el cuerpo humano.
Y eso hay que tenerla en actividad, en movimiento, en reparación, en oxigenación, en fortaleza física, fortaleza anímica, porque la salud, como usted sabe mejor que yo, es estado anímico, social, biológico, para fortalecer las posibilidades potenciales de desempeño permanente de las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las personas siempre dicen, no, una pastilla para sentirme bien. Ok, yo les digo, mire, esta pastilla va a generar un cambio en su cuerpo, que es específico. Pero el ejercicio va a generar 280 cambios en su cuerpo y toditos van a ser positivos. ¿Qué es lo que prefiere usted? Claro, entonces ya pues tiene que empezar a razonar en función de sus propias condiciones, ¿no es cierto? Y ahí viene un elemento del que hemos hablado varias veces, que es un condicionante, los determinantes sociales de la salud. La aproximación suya hacia una familia que no tiene recursos, que no tiene servicios básicos de agua, de desagüe, la vivienda es precaria. ¿Cómo resolver ese problema? Ahí hemos conversado antes en el enfoque territorial, es decir, la necesidad de que las autoridades de consumo, o sea, complementariamente, empiecen a trabajar en un escenario definido, ¿no? Exacto. Las autoridades, por ejemplo, cuando se forman los comités de trabajo, se hacen los planes de trabajo, no solo se debe intervenir en una parte, se debe intervenir en el amplio. Y en la parte de salud, específicamente, nosotros nos enfocamos en los estilos de vida saludable. Generalmente, cambiando los estilos de vida, vamos a mejorar la salud abismalmente. Porque los estilos de vida, por ejemplo, comer excesivamente harinas, ¿no? Que es papa, arroz, todo eso, eligiendo solo uno de ellos, vamos a disminuir en 70-60% alguna enfermedad no transmisible, como es la diabetes. La diabetes está avanzando a pasos agigantados y las complicaciones se están viendo. Nuestra población de Puno, la mayoría está bordeando más de los 50 años. Y la población en Puno, yo que estoy trabajando en un centro asistencial, está cada vez avanzando más, y esto es una epidemia que no la vamos a poder controlar si no tomamos intervenciones en las generaciones de 3, 4 años. Ahora, esta es una visión óptima, digamos, de poder trabajar las enfermedades, evitar que contraigan enfermedades, que tengan estilos de vida saludables, hábitos adecuados, y entonces se trabaja en la cotidianeidad, es decir, qué hace la persona, la familia día a día. No es por un día de feriado, una cuestión específica de decir, bueno, yo estoy bien en un momento, sino desde que amanece hasta que anochece, desde todo lo vespertino, lo matutino, lo nocturno, tener una vida adecuada. Pero ahí hay un inconveniente, hay familias disfuncionales, hay familias complicadas, hay familias donde hay violencia, donde hay alcoholismo. ¿Cómo se puede abordar esto? ¿Qué resultados óptimos se podrían encontrar, no en el largo plazo, sino de alguna manera correctiva? Por ejemplo, nosotros en medicina familiar hacemos lo que se llama intervenciones familiares planificadas, ¿no? En el específico caso de la violencia familiar que existe, y lo que han sido testigos muchos en cadenas nacionales, hay el círculo de la violencia. Hay mujeres que han visto violencia de sus padres y lo replican, pues. y replican. Entonces, ahí la separación es saludable. ¿Por qué? Porque se está cortando ese ciclo. Cuando viene una persona que ha sufrido violencia, lo que nosotros hacemos soporte y hacemos el acompañamiento de esto. Entonces, siempre a los niños, y es algo que les recalco cuando hago intervención en niños, de que a los niños hay que educarlos en positivo, y a las mujeres más todavía. Entonces, la etapa más importante de las niñas es de la adolescencia, y hay que trabajar en ellas en su proyecto de vida. Ahora, sin exagerar ni violentar las sensibilidades de la teleaudiencia, ¿es lícito afirmar que la violencia dentro de la familia no solamente la perpetra el padre, sino también la madre en el proceso educativo, por ejemplo, hacia los hijos? Sí. Es más, por ejemplo, la violencia que puede perpetrar la mujer es mucho más dolorosa y más dañina. Más dañina. Entonces, ahí la intervención es mucho más profunda, porque
La mujer ha aprendido algunas costumbres de las madres, de las abuelas. Eso viene desde atrás. Y cortar ese círculo, hacer que tome conciencia la mujer de todo ello, va mucho más. Y no es una intervención que pueda durar 1 mes, 2 meses, sino desde 3 a 6 meses, hasta que logre ese cambio de comportamiento. Claro, se educa con el ejemplo, con el afecto, con la persuasión. Es decir, lo que decían antes los mismos profesores, la letra con sangre entra, eso ya debe desterrarse totalmente, ¿no? El cocacho, como dicen, el socotroco, un golpe, etcétera, es totalmente dañino porque asusta, atemoriza al niño y el niño después replica esas mismas conductas. Y entonces una cadena interminable de generación automáticamente de la violencia. Sí, lo que tomamos en cuenta nosotros es, por ejemplo, hay un programa muy bonito generado por el Hospital Psiquiátrico Eder Noguchi de De Lima. Lima. Sí, en el que trabajan lo que es las habilidades sociales y ahí hay una parte muy importante que es la toma de decisiones asertivas. Entonces, a través de una serie de lecturas, se les pone a los niños y ellos tienen que tomar esa decisión. Entonces, trabajando esto, es un trabajo de 1 año para que ellos logren tomar decisiones asertivas. Esto hace de que a los 30, 40 años sean personas de éxito. No que tengan muy buenas profesiones, pero sí que lleven unas familias que estén en armonía, que estén en amor y que puedan tener a sus hijos floreciendo de una manera pues tranquila, sin tanta violencia. Bueno, entonces ahí hay un elemento que entra en juego y talla con mucha fuerza, es decir, la pobreza, que no solamente es pobreza material, sino también es pobreza de carencia de visiones positivas para resolver problemas y hacerlos en función a la salud mental de los propios integrantes de la familia. Sí, la salud mental, mire, nosotros como médicos de familias también intervenimos en la salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cantidad de pacientes que vienen con mucha demanda, con muchas preocupaciones. Y tan lastimosamente en el entorno familiar, cuando tú cuentas una experiencia triste, hay 2 reacciones, o se compadecen de ti o te juzgan. Pero tú como persona que has pasado una experiencia negativa necesitas una persona que te escuche, pero esta persona que te escuche que no te juzgue. Y al no juzgarte estás haciendo muchísima más ayuda. ¿Cierto? Entonces, en la salud pública que estamos viendo, hay mucho déficit de psiquiatras, de psicólogos, y es algo que recién se está viendo y se va a ver. Ahora, la salud familiar, como ustedes están entendiendo, distinguidos teleaudientes, es que el médico sea humanizado, ya es amigo, se aproxima y hace un seguimiento y una complementación hacia la familia. Y cuando hay, por ejemplo, familias disfuncionales, los problemas no solamente son atribuibles al padre o a uno de los protagonistas centrales de la familia, también las mujeres generan disturbios porque son impacientes, son coléricas, reaccionan violentamente y eso al hacer daño a sus hijos también les hace daño a ellos. Y entonces hay que replantear una reeducación para que haya familias en armonía y obviamente las familias que viven en armonía van a tener mayor resistencia a contraer enfermedades. Sí, efectivamente, pero en el campo de la medicina familiar nosotros trabajamos lo que es la prevención. En la parte de prevención, nosotros lo que vemos es de que antes de formar a la familia, nosotros hacemos una orientación familiar. Cuando viene el primer niño, también una orientación y les damos pautas de crianza. Pero las pautas de crianza es para que los dos lo apliquen. Cuando es adolescente, también al adolescente se le hace un tipo de entrevista especial. ¿Para qué? Para que la mamá sepa qué hacer. Y ahí cambia el rol. La mamá y el papá en la adolescencia son guías, mas no son castigadores. Acompañan y lo llevan y lo orientan. Pero en esta temporada que estamos, el papá es castigador, es un opresor. Y lo único que genera en este proceso de la adolescencia es generar más violencia. Y eso conlleva otros riesgos a los 25 y 30 años. Claro, uno empieza a replicar las malas prácticas de la propia familia y eso hace daño, ¿no?
Bueno, este es un campo tan rico en posibilidades, en potencialidades y en vertientes como para poder analizar el trabajo de medicina familiar y del médico de familia, que ya volveremos a buscarlo, doctor Huanca Excelmes, para que nos ilustre usted sobre estos temas. Lo que concretamente decimos que el proceso de familia, de construir familia, es una tarea que demanda mucha lucidez, mucho entendimiento, mucha serenidad y bastante afecto entre todos los integrantes de la familia. Para finalizar, doctor, ¿algunos casos concretos tiene usted de familias que más o menos han pasado las horcas caudinas, digamos, y están en buenas condiciones? ¿Hay un avance positivo en el tratamiento, en la aproximación que ustedes les han dado? Sí, hay bastante éxito. El éxito se ve a lo largo del tiempo. Ahora estamos 6 meses aquí, sí hay cambios, sí hay acogida, pero esta especialidad necesita más acogida por parte de las autoridades, porque la apertura de plazas es una decisión política. Entonces, dando a conocer la especialidad, esperemos de que se aperture más plazas para los colegas que están egresando estos años. Bueno, y tengan también un capítulo dentro del propio colegio médico de medicina familiar que tenga charlas, discusiones, conversatorios, y entonces haya otro ejercicio de visibilidad para mostrar las potencialidades intrínsecas que tiene la medicina familiar y el médico de familia. Sí, ahora con el nuevo decano del Colegio Médico de Puno, hay esa apertura, esa discusión. Justamente estamos ahora organizando lo que es los residentes, los médicos egresados de medicina familiar, aquí la Sociedad de Medicina Familiar Filial Puno. Estamos con muchas ganas de dar a conocer la especialidad. Pueden buscarnos, hay la especialidad en el MINSA, hay en el de salud, y depende de la población que nos acoja. Bueno, y ojalá se fortalezca el capítulo este de médicos de familia y que los médicos de familia de los dos sectores, salud y la direza, para el caso de la región Puno, se familiaricen entre ustedes también para tener una visión más amigable, más corporativa y con propuestas complementarias, o sea, que no haya el divorcio de unos médicos de un sector y otros médicos de otro sector, ¿no? Somos pocos, somos unidos, discutimos los temas y la finalidad es de que la medicina familiar es el futuro. Y si ahora empezamos con pie fuerte, lo van a ver de acá a 10, 15 años los frutos. Excelente, doctor. Y además ya están advertidas. Busquen médico de familia. Un médico de familia es un ser humano que les va a ayudar, los va a atender y los va a encauzar para que tengan también ustedes la sensación de protección, no solamente de curación, sino de atención más humana, más cariñosa, ¿sí? Es decir, sin exagerar las potencialidades que tiene la medicina de la familia. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí en el programa Ventana Abierta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estaremos con ustedes el día de mañana, ya saben, una gran potencialidad que hay que empezar a utilizar. Aproxímense a los médicos de familia que tienen una visión más holística, es decir, completa, con varios factores que pueden obtener resultados positivos para provecho de su propia familia. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muchas gracias.